¿Te has preguntado alguna vez qué es lo que está ocurriendo a tu alrededor? Si lo que tú percibes te parece extraño, quizás fruto de una paranoia o de una conspiranoia, o quizás de que tus percepciones han sido hiperactivadas debido a que fuiste traumatizado por el paso de algún psicópata, narcisista o alguna otra mala hierba en tu vida. ¿Acaso puedas pensar que eso ha hiperactivado tu sensibilidad y tu percepción y que ves psicópatas por doquier porque claro que esos existen y como hemos visto hace poco en un programa que habla de dónde están esos 6 millones de psicópatas de los que se hablaba para España, ¿verdad? Si te preguntas todo eso y quieres una respuesta, vas a tener que hacer una indagación más profunda acerca de la estructura básica de la realidad en la que vives, lo que denominamos la matrix psicopática, que obviamente va más allá de ese psicópata integrado que seguramente te depredó, te desplumó, te traicionó, violó tu confianza, violó tu alma. Y vas a tener que, levantando la vista sobre tu caso particular, ves la cantidad de tropelías, barbaridades, desafueros, situaciones absolutamente inaceptables que un número pequeño, una minoría de individuos con estas características que denominamos psicopatía, provocan en todo el planeta. Si te interesa saber cómo es que hemos llegado al día de la bestia y sobre todo cuáles son las claves correctas de interpretación y de percepción de la realidad, quédate porque esta noche en este directo, sí, nos vamos a meter en harina, vamos a hablar del día de la bestia. Comenzamos. El otro día hablábamos en el canal de los 6 millones presuntos psicópatas integrados que tenemos en España y de los millones que podemos encontrar a nada que apliquemos estadísticas bastante conservadoras a los estudios epidemiológicos que establecen la incidencia y prevalencia de estos personajes en la vida de cada día. En los principales países que seguís estas emisiones, hablábamos de algunos de los países de habla española, en los cuales pues tenemos una especial resonancia, los que llevamos cada día y cada semana programas desde este canal y que estamos en vuestras casas, en vuestras vidas ya desde hace 16 años. Esta realidad de psicópatas integrados, esta realidad que afecta individualmente a muchos de vosotros, porque os habéis encontrado con el mobbing, con el acoso en el trabajo. ¿Por quién? Por personas, personajes, por llamarles de alguna manera, entes que, careciendo de escrúpulos, pues se han dedicado a hostigaros, a acosaros, a arrinconaros, marginaros, destruir vuestras vidas, vuestras carreras profesionales, vuestra salud, o los que habéis sufrido el bullying en la escuela cuando erais chicos y habéis visto la actuación de estos individuos bien temprana. Para quien no quiera creer que estos personajes vienen al mundo a veces ya así, basta que preguntéis a muchos de los que han sufrido las actuaciones de verdaderos y auténticos psicópatas juveniles que han estado ahí denigrando, machacando y a veces hasta acabando con la vida de sus víctimas en el entorno escolar. Los que habéis pasado el amor cero, las relaciones de pareja psicopáticas que obviamente tienen como protagonistas a psicópatas que no son Aníbal el caníbal y que son encantadores, seductores, maravillosos, ellos y ellas, por supuesto, que nadie se engañe, y que habéis pensado que eso que habíais vivido pues era una mala ruptura, una mala relación, un mal de amores, y habéis despertado un día descubriendo que existe una realidad denominada psicopatía, o que existe el narcisismo maligno, o que existen las personalidades tóxicas, y quizás con dolor habéis descubierto que no todo el mundo es bueno. Todos vosotros que venís de alguna experiencia familiar donde los psicópatas de turno eran nada más y nada menos que o vuestros progenitores o vuestros hermanos o personas cercanas de vuestras familias, ¿quién os va a contar que esa realidad no existe? O como algunos quieren plantear, minimizando la verdad de las víctimas, no es para tanto, no es tan exagerado, es alarmismo, hay que ver qué exageración del tema de los psicópatas o de los narcisistas
hacéis en vuestra divulgación. Para quien ha pasado por ahí, no hay ninguna duda de la existencia real de estos seres que, como digo, son minoritarios, pero afectan a un número muy grande de personas a lo largo de una vida que lamentablemente suele ser muy extensa. Estamos viendo el fallecimiento de nuestros grandes psicopatones o psicopatoncios a edades muy avanzadas, llenos de su miserable vida, de sus crímenes, de lesa humanidad, de sus barbaridades y atrocidades de las que además presumen abiertamente, de sus crímenes que se van conociendo porque, queridos, nada nuevo hay bajo el sol. Y eso, todo lo que hacen y van a seguir haciendo, tarde o temprano sale a la luz. Todo eso es una verdad y una realidad que afecta individualmente a muchos de los que estáis suscritos como miembros o suscriptores de este canal y que sabéis muy bien, perfectamente, en carne propia, en vuestras heridas, la relevancia que tiene conocer a tiempo este tema. Y muy pocas veces hablamos del contenido social de nuestra divulgación. ¿Por qué? Porque quienes nos interesáis sois las víctimas, sabedores de que los psicópatas no tienen arreglo. Los narcisistas, aunque teóricamente tienen psicoterapia, no hay modo de hacerles ver y mucho menos de hacerles querer o desear un proceso de cambio terapéutico, un proceso de salida de ese trastorno que no tiene ninguna probabilidad de ser efectivo, básicamente porque están muy cómodamente instalados en él y no quieren realizar ningún esfuerzo, ningún cambio para mover ninguna pieza de su máscara, de sus vidas de mentira, de vaciamiento, de exhausción y de agotamiento de aquellos que están cerca alrededor de ellos. Por tanto, hoy vamos a hablar también del contenido social, de ese Día de la Bestia, que es una manifestación bíblica, es un término que está en el Apocalipsis y que habla de una realidad mayor que la individual, mayor que la que habéis vivido cada uno de vosotros en vuestros casos particulares. Ese Día de la Bestia es en el que estos individuos que conocéis muy bien, como digo, los que habéis sufrido los embates particularmente de cada uno de ellos en vuestras vidas personales, familiares, laborales, académicas, producen daños a escala masiva, a una escala mundial, a una escala de toda la humanidad. Y no hace falta que yo me ponga a enumerar la cantidad de barbaridades que estamos conociendo en tiempo real. No quiero hablaros de los que fabrican las guerras en este momento o los que en estos momentos en Europa, desde donde yo os hablo, están llamando y clamando al cielo por una intervención, por un lanzamiento de naciones enteras a una guerra, por añadir fuego, más bien gasolina al fuego que ya existe, por plantear soluciones que no lo son, sino que lo que crean son problemas insolubles, los que crean la ruina deliberada de las naciones que participan en esos conflictos y que están arrojando también a las naciones que ellos, grandes psicópatas de la Matrix, dirigen. Seguramente por medios que cabría cuestionar su licitud, su legitimidad y sobre todo la ética con la que operan. Estamos hablando de una realidad que es geopolítica o geoestratégica. Estamos hablando de una realidad que afecta a millones de personas que sufren el embate de políticas económicas que crean deliberadamente, y digo, subrayo deliberadamente, condiciones que arruinan a las clases medias, que crean una inflación desbocada, que van arrojando fuera del circuito a sectores enteros como es la agricultura, como son los profesionales de, digamos, nivel intermedio, las clases medias que se llaman. No hablaros de la cantidad de políticas, restricciones de la libertad a través de censuras, de restricciones a la libertad de cátedra, a las libertades básicas de hablar y dar la opinión cada uno de lo que quiera, la censura, la cultura woke, esa maldita cultura de la cancelación que hace que las personas ya internalizan la censura y tienen miedo ya de decir lo que piensan antes incluso de que sean censuradas sus ideas, sus opiniones o sus planteamientos. La dictadura del políticamente correcto, que es la que oprime a toda la humanidad intentando, forzando un falso consenso a base de no salirse del tiesto,
a base de no discrepar de la opinión mayoritaria y a base de convertirnos a todos en ovejas que piensan, sienten y dicen lo mismo en cada tema. Por no hablaros de las cantidades de barbaridades y atrocidades que se han practicado en estos últimos 4 años, que todavía, pues por supuesto, siguen siendo innombrables, de los experimentos que se han hecho y de los efectos a medio y largo plazo que estamos ya conociendo y que se intentan, como siempre, apagar o acallar, negando los números, manipulando las estadísticas, provocando versiones que son cortinas de humo, o todo tipo de disidencias controladas que son obviamente patrocinadas también por la misma Matrix psicopática. Toda esta realidad de la que os hablo os debe llevar a abrir los ojos y a pensar que todas esas cosas a un nivel social no son casualidades, no son el mero fruto de una pequeña élite o grupo de personas que simplemente quieren enriquecerse o mejorar sus vidas o provocar, sí, la ruina de los demás para provocar la propia riqueza, ya desmedida y desorejada, por supuesto, pero ya sabéis, el ambicioso siempre quiere más y mejor y nunca está satisfecho con nada de lo que obtiene y menos se complace con nada de lo que tiene y menos queda tranquilo y en paz, sino que siempre está maquinando para arrebatar el siguiente millón o el siguiente bien hasta aquel que está a punto de morir de hambre. Estas realidades de las que estamos hablando esta noche os deben llevar a pensar un poquito más lejos de vuestro propio proceso de victimización, el que habéis vivido. Os debería llevar a pensar que lo que habéis vivido forma parte de una realidad mayor y que no hay nada más fácil y se practica habitualmente por los medios que atribuir la condición que denominamos psicopatía a locos, fuera de sí, asesinos en serie, esos que son los que están presentando siempre en los medios como psicópatas, criminales, sanguinarios, autores de crímenes múltiples, de crímenes horrendos y que la mayoría de las veces ni siquiera son, técnicamente hablando, psicópatas, sino que tienen otras situaciones o a veces patologías que causan todo eso. La Matrix psicopática, que es la manifestación social de este día de la bestia, está entre nosotros. La inmensa mayoría de los seres humanos, ya lo sabéis, no son psicópatas. No tienen un problema de escasa o nula conciencia, falta de sensibilidad, nula empatía. No tienen esa moral teleológica que caracteriza a los psicópatas. Son personas, somos personas, con defectos, con nuestros defectos, nuestras virtudes, con cosas que son mejorables y que debemos, por supuesto, mejorar, pero no estamos hablando de algo que cualitativamente podemos denominar una serie B o asterisco distinta de la humanidad común, que es de lo que hablamos aquí. Un grupo pequeño, muy pequeño de personas no podría jamás practicar todo ese daño y ese mal que realizan si no hubiera detrás muchísimos que están colaborando, cooperando, a veces por prebenda, promesa, compra directa o a veces también por amenaza o coacción. De tal manera que detrás de este pequeño número de seres que caracterizan la actuación de este día de la bestia, estos psicópatas que podríamos denominar psicópatas puros, que son un manojo de ellos, un puñado de ellos respecto a la global manifestación de una humanidad que en su mayoría no lo es, no pueden operar si no actúan en connivencia con la colaboración, la anuencia de otros que no son psicópatas y que están facilitando ese trabajo. Esto nos lleva a una reflexión común y es que si bien os habéis encontrado seguro en vuestras vidas con esos 20, 30 o 40 psicópatas que todo ser humano conoce entre esa pléyade de 3.000 a 5.000 personas que son nuestras relaciones cercanas, las personas a las que podemos conocer con nombre y apellidos, seguro que habéis conocido entre vuestros más íntimos contactos un número de psicópatas puros que están integrados en la sociedad, que no tienen obviamente cara de malvados y que están ahí y que solamente van a provocar vuestra destrucción
si os arrimáis lo suficiente o bien os interponéis en el mal momento, en el mal lugar, con su acceso al poder, al dinero o a cualquier otra cosa que quieran acceder o que quieran conseguir. Estas personas que habéis conocido están ahí ciertamente, pero también forman parte de un entramado que configura toda una batalla mucho más amplia. Esta vieja batalla cósmica de la que os hablamos en el canal desde hace muchos años, entre la luz y la oscuridad, entre la verdad que se hace perseguir por la violencia y a base de esa persecución hace que esa violencia, hace que la verdad sea más fácilmente reconocible o identificable. Y por tanto, estamos hablando no solamente de procesos individuales de depredación o persecución o victimización, que son los que mayoritariamente ocupan el 90%, por no decir más del 90% del contenido de este canal, sino estamos hablando de algo mayor. A escala social nos enfrentamos por primera vez a un momento decisivo en la historia en que un porcentaje suficiente de seres humanos ha despertado para darse cuenta de lo que la Matrix psicopática seguramente lleva cientos, si no miles de años dirigiendo, gobernando, urdiendo a espaldas de toda luz y en la propia oscuridad. Esa masa de personas o de individuos que han despertado constituye hoy en día la base de una expectativa o de una esperanza clara para aquellos que analizamos socialmente los fenómenos desde una perspectiva psicológica, también sociológica, pero yo os hablo desde la perspectiva psicológica. Y es la base para fundamentar también el hecho de que llegado un número crítico, no muy grande, pero ese número crítico alcanzado, el efecto mimético, en este caso positivo, puede ser decisivo para producir un basculamiento, una definitiva mayoría social que termine con todas estas atrocidades, aberraciones, barbaridades que hoy miramos atónitos sin poder creer lo desorejados, lo flagrantemente arrogantes, orgullosos y soberbios que se muestran, además mostrándonos todos sus planes. No tendrás nada, te lo vamos a quitar todo, podemos traducir, y serás feliz. O tendrás que decir que serás feliz, decía el otro día en el programa en directo Paco Linares. La arrogancia, la hibris, característica de la psicopatía más pura, más en su esencia, es lo que estamos viendo. Y que tradicionalmente tenía un cierto decoro, un cierto pudor en no mostrarse o manifestarse, y en nuestros días, llegado el punto en el que todas las cartas quedan boca arriba, vemos tranquilamente cómo se muestra a todas luces, a todo, digamos, trapo, en toda su esplendorosa posibilidad de divulgarse al mundo entero, y esto es lo que a muchos nos deja atónitos, lo flagrantemente descaradas que son esas declaraciones que muestran sus verdaderas intenciones de reducir la población, de cargarse la economía, de terminar con las libertades, de controlar a través de identificaciones digitales, de crédito social o de otras medidas liberticidas a la gran mayoría de la humanidad. Cuando vemos todo eso delante de nuestros ojos, con ese descaro, esa arrogancia, esa hibris, ciertamente podemos concluir que estamos viviendo el día de la bestia, el día en que por fin muestra todas sus cartas, aquello, vamos a llamarlo así, que ha fundamentado la ruina, la miseria, el sufrimiento de la humanidad durante la mayor parte de su historia. Y por tanto, me quedo con esa buena noticia. Desde el punto y hora en que muchos han despertado precisamente gracias a lo brutal de esas actuaciones, lo desorejado de ese orgullo, arrogancia y de esas manifestaciones que no dudan en presumir de lo peor, en arrojar a naciones enteras a la guerra, en imprimir papel moneda como si no hubiera un mañana, arruinando de ese modo
a través de la depreciación del valor del dinero a los más pobres, a aquellos que no tienen para subsistir, a aquellos que presumen de su carácter jupiteriano, o incluso a aquellos que flagrantemente muestran ostensiblemente su corrupción, como hemos visto en estos últimos días, pero como llevamos visto en estos últimos años, en nuestro país, sí, España, en todos los países del mundo, ¿por qué no decirlo?, donde esa corrupción campa a sus anchas sin que nadie la detenga y donde quienes se corrompen, que no son todos ellos, por supuesto, psicópatas, pero sí están manejados por otros que sí, sabiendo lo que hacen, dirigen la jugada, dirigen el juego detrás de las bambalinas. Sean quienes sean estos pocos, pero que manejan todo a través de estas herramientas de comprar, seducir o eliminar a los que les estorban, sean quienes sean, allá donde estén, saben que su tiempo les ha llegado al final. Ha llegado el final de ese dominio, de esa tranquilidad con la que han operado, y no ha llegado porque haya llegado un cierto punto de la historia o el reloj haya dado la hora, sino porque el proceso de despertar de la humanidad es absolutamente irreversible. Lo ven, lo saben perfectamente y les da miedo. Sus estrategias son las de siempre: corromper a los que están por debajo, desaparecer tirando la piedra y escondiendo la mano, haciendo que sus maquinaciones sean brutales y generen reacciones a sus acciones, con las que puedan después utilizar esa reacción para justificar medidas liberticidas o medidas de control social o medidas que simplemente van a arruinar directamente a la mayoría de la población. Esa actitud que manifiesta lo claramente desesperados que están, porque saben que les queda tiempo y saben que la gran mayoría hemos despertado. Como hemos despertado, hay un problema, y es que el que ha despertado lo ha hecho porque sabe o sabía que estaba dormido. Y ese despertar es contagioso. Va arrollando un número cada vez mayor de seres humanos que dormían la siesta, que vivían plácidamente en el trance hipnótico de seguir creyendo que sus representantes políticos defendían sus intereses, que sus gobiernos procuraban su bienestar, que sus autoridades eran confiables, que su ciencia, entre comillas, era objetiva, que sus expertos decían la verdad técnica y científica de aquello que presuntamente se les planteaba, y van descubriendo el fake, el artefacto, cómo toda esa tramoya psicopática se viene abajo y deja un panorama horroroso, lo que es verdaderamente la faz de la bestia. En este proceso de despertar hay muchas personas que quedan paralizadas, otras quedan deprimidas, otras quedan asustadas sin poder simplemente reaccionar ni pensar con claridad. Y la actitud correcta ante todo ello es otra. Nada quiere más los que controlan la matrix psicopática que quedemos atenazados o paralizados, detenidos por el terror que nos provoca la mirada directa, una vez quitada la tramoya, el cartón piedra, la máscara con la que se ocultaban, y esa actitud de paralización beneficia a los de siempre, beneficia a los partidarios del status quo y hace que muchas personas que han despertado o habéis despertado, uno, sigáis sin poderlo creer, paralizados por la disonancia cognitiva, y dos, quedéis paralizados por no saber qué hacer, a dónde dirigiros, qué poder hacer para ayudar. La primera de las recomendaciones ante este día de la bestia es mantener la calma. Nada hay que beneficie más a los intereses de quienes dirigen esa matrix psicopática que crear un caos del que van a obtener un nuevo orden, dicen ellos, social o mundial o global, a base de utilizar la reacción que ellos mismos han provocado para implementar medidas terribles. La tranquilidad, el mantener la cabeza fría, el mantener una actitud en la que predomine el razonamiento, la perspectiva,
la equidistancia y, por supuesto, el no caer en el juego típico de los psicópatas de turno del divide y vencerás, es la actitud básica que puede garantizar nuestra supervivencia. Los psicópatas desde antiguo trabajan en esa división, en la creación del caos, en el enfrentar a unas poblaciones contra otras, hombres contra mujeres, ricos contra pobres, los de un país contra los de otro, los de un vecindario contra los del vecindario de enfrente. Toda esa actitud de enfrentamiento y de aparente división está, por supuesto, en la naturaleza humana, el conflicto, la posibilidad de que el mimetismo nos condene al conflicto, pero está también en aquellos que saben lo que hacen y que dirigen el sacrificio de otros siempre para mantener ese status quo, esa situación que les beneficia en lo personal, como personas o como colectivo de élite que está detrás. Por tanto, en ese despertar del que os hablamos, vuestra actitud personal es muy importante. La actitud de mantener mirada sobre la realidad sin perder de vista esta, sin dejarse volver a meter en un trance colectivo del que habéis salido. Ya veis que, en el fondo, lo que decía Calderón de la Barca, que toda la vida es sueño y los sueños sueños son, no está lejos de la realidad. De que aquellos que piensan que están viendo directamente la realidad no dudan de que quizás podría haber otros niveles más allá de lo que les parece evidente, de lo que tienen muy claro y de lo que les parece completamente dado por sí mismo. En definitiva, hay que siempre mantener el escepticismo sobre hasta dónde llega, hasta qué profundidad llega el agujero de la madriguera. Y eso, esa actitud de sano escepticismo, de dudar sistemáticamente de las cosas, de comprobarlas por uno mismo, de someterlas a examen y a discernimiento, de someter eso que has creído siempre o que te han dicho, debes creerte siempre, porque los de arriba, los expertos, la ciencia, los que saben, ¿verdad?, lo dicen, quizás debas comenzar a plantearte romper ese molde, ese modelo, ese paradigma, para empezar a contrastar por ti mismo, con modestia, sí, sin prisa pero sin pausa, poco a poco, progresivamente, para ir tirando del hilo e ir sacando conclusiones que te van a dejar sorprendido. Conclusiones que quizás al principio te van a horrorizar. Muchas personas dicen aquello de esto es tan horrible que no puede ser verdad, por no decir es tan horrible que no quiero que sea verdad. Mi mente no puede encajar esta noticia, esta realidad, esto que estoy descubriendo. ¿Cómo puede ser esto cierto? Tendría que revisar toda mi vida, tendría que cuestionar muchas cosas, sino toda mi vida y mi existencia y mis relaciones. Tendría que empezar a pensar que no todo está tan claro como mi orgullo, mi narcisismo había pensado estaba. En esa perspectiva necesitas la humildad como valor, el permitirte a ti mismo tener otro planteamiento, dudar de las realidades que siempre habías creído eran inmutables, sólidas, absolutas, y comenzar a examinarlo todo, y digo todo, desde tu propia perspectiva. Sí, la tuya. No tienes por qué ser un experto, no tienes por qué tener mucha formación, ni siquiera formación académica, pero tienes que tener algo que es fundamental. Tiene que picarte la curiosidad. Tienes que ser esa persona inquieta que busca, sabedor de que quien busca, como dice el Evangelio, encuentra. Quien llama, se le abre. Y por tanto, en esa búsqueda de la verdad, no es extraño que te vayas encontrando progresivamente con mayores dosis de verdad y de realidad. Que al principio te van a molestar, te van a estorbar, te van a picar, te van a, de alguna manera, resultar muy incómodas porque van a venir a modificar todo lo que crees, prácticamente acerca de muchas cosas, sino de todo. Pero guiado de tu curiosidad y de tu voluntad por perseguir y alcanzar esa verdad,
vas a ir descubriendo muchas cosas que jamás imaginaste existían. Muchos de vosotros os encontráis a medio camino. Habéis descubierto ya muchas cosas. ¿Y acaso creéis que ya no vais a descubrir más? Porque ¿cómo va a haber aún más de lo que he descubierto? La mala noticia es que muy probablemente, seguro, casi seguro, hay muchas más cosas. Y el proceso de ir descubriendo lo que está detrás de la tramoya, lo que está detrás de la matrix psicopática de este día de la bestia, puede ser una tarea en la que te embarques y pueda durar toda una vida. En este día de la bestia nos enfrentamos en estos momentos a algo que la humanidad no ha tenido, que es un momento de evolución, de salto cuántico, de cambio cualitativo a otra cosa. Ese cambio se va a producir, es inexorable. Queden los que queden, sobrevivan los que sobrevivan a este día de la bestia, y aquí me pongo más serio, lo cierto es que aquellos que pasen por este túnel, por este fielato, por este agujerito muy fino, por este tubito, y pasen al otro lado, van a ser seres humanos excepcionales, seres humanos a prueba de todo, los seres humanos que pueden ser los llamados, o mejor dicho, sí, ¿por qué no decirlo?, los elegidos para sembrar las bases de la sociedad futura. Esas bases de la sociedad futura no son bases políticas de tal o cual pensamiento, de tal o cual doctrina como las conocemos actualmente. Todo eso caerá y será destruido. Se lo llevará el viento, el fuego, las cenizas serán barridas, no quedará nada. Lo que viene es otra cosa completamente y para eso se requieren personas diferentes, una verdadera humanidad nueva, unos seres humanos completamente diferentes, no los que quieren resetearnos y convertirnos en transhumanistas, en una evolución robótica, medio hombre, medio máquina, para producir, cómo no, un mayor control y una degeneración ya definitiva de nuestra especie hacia la pérdida de lo que nos caracteriza más como seres humanos, que es nuestra libertad, nuestra verdadera alma, no para conseguir una especie de trascendencia falsa, sino para generar por fin el proyecto humano que estaba en el origen de nuestra creación, de nuestro proyecto, de nuestra misión como seres humanos, que es alcanzar una plenitud individual, social, a todos los niveles, en la que la cabrá todo el mundo y en la que se podrán, por supuesto, resolver las cosas que hasta ahora nos parecían insolubles con soluciones bastante más fáciles de lo que creemos. Para ese nuevo mundo hacen falta gente que haya despertado, que hayan despertado a otros, que se hayan comprometido, se hayan juramentado a no parar hasta encontrar la verdad última de las cosas, que no se consuelen con las migajillas que les arroja el sistema para entretenerlos con minucias, con chuminadas, con todo tipo de bagatelas, con la sociedad del espectáculo y de los cotilleos y de todo lo que programa habitualmente la matrix psicopática a través de medios de comunicación que tienen absolutamente dominados por haberlos comprado hace tiempo. Personas que no se conformen con seguir creyendo el relato y que vayan a buscar el dato, sabedores que todo dato mata el relato y que la verdad siempre amanece para aquellos que quieran buscarla. Espero que seáis de esos buscadores de verdad y que no os desconcierte, ni os confunda, ni os deprima, ni os paralice la contemplación actual de la bestia que hoy hemos descrito, porque efectivamente ha llegado ese día de la bestia. Ha llegado el día donde tenemos delante ya las cartas boca arriba, todas las cartas encima de la mesa y boca arriba. Ya ha llegado el momento donde cada uno, cada individuo particular de este planeta va a tener que elegir su posición en esta última batalla cósmica que se avecina, que es la vieja y antigua batalla cósmica llegada a su momento de madurez y de exacerbación. ¿Te parecen apocalípticas mis palabras? ¿Te parece extremista mi discurso? ¿Te parece exagerado o alarmista? No te preocupes porque muy pronto, y digo muy pronto, vas a tener ocasión de contrastar si estoy en lo cierto o si estaba exagerando. Y en ese momento, te lo vuelvo a recordar,
cada ser humano va a ser inquirido, se le va a plantear su posición, su ubicación, de qué lado está, y ahí es donde cada uno va a tener que demostrar para qué le ha servido esa capacidad, esa razón, esa curiosidad, esa capacidad de búsqueda y de inquirir la verdad que todo ser humano tiene y a la que está llamada, si no la tiene, utilizada, a utilizar. Aquellos que se mantengan despiertos pueden ser la diferencia en que ciertas cosas ocurran o no ocurran, ciertas experiencias puedan venir más mitigadas o puedan durar menos nuestros males que ciertamente están por llegar. Así es que os deseo no una noche de terror, la noche de los Walpurgis, ni la noche de los zombies, ni la noche de los psicópatas asesinos en serie que van a dominar el planeta, sino la noche en la que por fin habéis caído en la cuenta de que el día de la bestia llegó, la bestia está herida de muerte, la bestia lo sabe y muy probablemente, casi seguro, vais a ver la caída y el resurgimiento de lo que viene después, que es, os lo aseguro, otra cosa completamente diferente, distinta. Nada más, desearos que tengáis una buena semana y que despertéis lo antes posible y ayudéis en la medida de vuestras posibilidades a otros también a despertar de esa matrix psicopática en la que estamos. Buenas noches y que Dios os bendiga.